Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que podemos escuchar la palabra de Dios de este día lunes. Estrenamos una semana más y le pedimos al Señor en esta semana que nos ayude a tener una característica, un don especial, humildad y sencillez, que es la que tanto nos hace falta en nuestra vida cristiana. Así que les invito a que abramos nuestro corazón, dejemos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida y sobre todo llegue a lo profundo de nuestro ser y nos haga cada día mejores y auténticos discípulos de Él. Escuchemos pues la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a unos que estaban expulsando a los demonios en tu nombre, pero se los prohibimos, porque no andan con nosotros. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como en todo grupo, siempre hay momentos de crisis, siempre hay momentos de rivalidad. En todo grupo. Esto no es porque voy a la iglesia ya no va a haber rivalidad. En todo grupo siempre hay rivalidades. Hoy nos encontramos en el Evangelio de Lucas que también en el grupo de los 12 también habían rivalidades. Y se preguntaban, porque venían discutiendo, los discípulos discutían entre ellos quién era el más importante de ellos. Y es que cuando realmente nos dejamos seducir por las cosas meramente humanas, por el poder, por la autoridad, entonces no se vuelve un seguimiento con amor, sino se vuelve un más tener poder para oprimir a los demás. Había quienes, incluso de los mismos 12, se consideraban más importantes que otros. Y esta era la discusión de los 12. Discutían entre ellos. Y es así porque la vocación no deja de lado la naturaleza humana. El hecho de que habían sido llamados, Jesús los había elegido para que estuvieran con Él, no quiere decir que ya la parte humana se ha quitado, la parte humana ya no prevalecerá en ellos. Al contrario, es así. Siempre el ser humano, cuando realmente no ha descubierto plenamente el amor del Señor en sus vidas y no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, siempre va a buscar esa naturaleza humana del querer estar arriba o ser el más importante. Y esta rivalidad se hace presente también en todas nuestras comunidades cristianas. Pensemos, en nuestros grupos se nota la rivalidad. A veces personas que oprimen a otras, haciéndoles o diciéndoles que no pueden orar, que ellos no pueden hacer tal cosa, tú no puedes leer, por decir algo, tú no puedes hacer esto, así no lo debes de hacer. Siempre, porque siempre hay quienes quieren tener el control de todo. Incluso, pues, dentro de la misma iglesia
o dentro de la misma liturgia de la palabra, siempre hay quienes están vigilando quién se equivoca, vigilando cómo lo hacen, si lo hacen bien o no lo hacen bien. De eso debemos de cuidarnos, porque entonces en vez de ir a vivir ese encuentro personal con el Señor en la Santa Eucaristía, en vez de ir a vivir ese encuentro personal pleno con el Señor, que se hace vida, que se hace presente con nosotros, vamos a actuar como personas meramente farisaicas. Entonces también en nuestras comunidades se da esto, en nuestros ministerios también se da, de querer ser más importante la rivalidad entre los miembros. Hay quienes piensan que son mejores que otros, que tienen más dones o que tienen más autoridades o que incluso hasta porque son amigos del cura, qué sé yo, tantas cosas que puedan pasar en la mente de la vida de el ser humano. Y fácilmente podemos perder la alegría de ser auténticos discípulos del Señor. Así es, hay quienes se creen mejores. Yo creo que debemos de reflexionar al inicio de esta semana. ¿Cómo me creo yo? ¿Creo que yo soy mejor que los demás? ¿Creo que es porque soy el coordinador o porque soy el sacerdote o porque me puedo el rosario tal, el rosario otro, el otro, porque puedo rezar y los otros no, yo soy mejor que los demás? Ojalá que nuestra actitud no sea eso, que no pensemos en que porque tengamos un don específico, tengamos incluso más dominio o más poder para hacer cosas. Más allá de ser un problema religioso, es un problema de crecimiento y madurez humana. Cuando nosotros pensamos en esto, en estas rivalidades, es porque no somos personas maduras y no hemos crecido espiritualmente. Nuestra fe es una fe todavía inmadura. Nos hace falta entender que la vida no es carrera de caballo, digamos así, a ver quién es mejor, a ver quién llega mejor. La vida cristiana es la vida de servicio, la vida de humildad, la vida de sencillez como la de un niño. Jesús escucha hablar a sus discípulos y al oír hablar los discípulos de los que vienen discutiendo entre ellos, Él les dará una lección humana, una lección auténtica de vida, que hoy te la da a ti y me la da a mí. Por si algún momento se nos sube los humos hasta arriba, hoy el Señor nos da una lección humana para la vida. El más pequeño entre ustedes es el más grande, le dice Jesús. El más pequeño entre ustedes es el más grande. Es que para Jesús no vale la lógica humana. Nosotros humanamente pensamos que para ser grande tengo que estar arriba de los demás. Para Jesús tengo que ser humilde, porque el parámetro para ver qué clase de cristiano o si soy auténtico cristiano es en base al servicio, en la humildad y en la sencillez a los demás. Jesús le dice, el más pequeño entre ustedes es el más grande. Porque la vida cristiana se fundamenta en la fe, en una fe sólida, en una fe madura, en una fe auténtica, en una fe con servicios, no en la competencia, no en competir. Es que, ¿cómo prediqué yo? ¿Prediqué mejor que tal persona? Mi predicación fue mejor que la de Juliano de tal. Esto no es competencia, esto es servicio. Y cuando hacemos algo, debemos de hacerlo con amor, con humildad y sencillez. El amor auténtico se experimenta en el verdadero servicio, desde el amor y la sencillez. El discípulo tiene que poner en práctica los valores del reino de Dios. ¿Y cuáles son esos valores del reino de Dios? El amor, la bondad, la sencillez.
tiene que hacerse como un niño. Tiene que ser como un niño. Dóciles, inocentes, abiertos. Pero no nos podemos quedar en una conducta infantil e inmadura, pensando quién es el mejor, o quién es el más importante. Por eso Jesús hoy les dijo a los discípulos que le habían prohibido, dice, a alguien que andaba expulsando demonios. Y le dijeron, Juan le dijo, Señor, nosotros se lo prohibimos. Y Jesús le dice, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Sirvamos, familia, sirvamos, hermano, pero hagámoslo con amor, con sencillez, hagámoslo con humildad, para que nuestro servicio tenga sentido, para que nuestra labor cotidiana tenga sentido, incluso en nuestro trabajo, en el trabajo que ibas a ejercer. Nunca busques ser el protagonista, nunca busques ser el más importante. Y si llega, sé el más humilde, sé el más sencillo. Que el Señor nos ayude pues este lunes a descubrir que no hay nada más hermoso que buscarle a Él dentro de la sencillez y la humildad. Les bendigo, familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, feliz lunes, feliz inicio de semana. Ánimo pues y mucha fortaleza.